Pues muy buenas noches. Hoy vamos a hablar con Manel. Manel Fumá es una persona que se incorpora a un equipo de investigación de trabajo de la asociación SONARS, la cual conocemos en el número 5 de nuestra revista, de Iberae, y que en este número 6 pues, nos mete ya de lleno en un proyecto de arqueología submarina. Yo considero que es fascinante porque yo personalmente no había oído hablar mucho de ello y me parece un tema muy interesante. Manel, muy buenas noches. Buenas noches, Antonio. Gracias por invitarme. Nada, un placer y gracias a ti por las intempestivas horas en las que hoy nos hemos tenido que conectar. Mira, en primer lugar quería que nos presentaras, aunque ya Rafael Castán, de tu misma organización, en su momento nos habló de vuestro trabajo, una pequeña introducción a qué hace SONARS en el ámbito de la arqueología subacuática española y, bueno, pues un poco que sirva de presentación de tu persona dentro de esa organización. Bien. Bueno, si hablaste con Rafael Castán actualmente es nuestro presidente de la asociación. La asociación en sí es una entidad, una asociación sin ánimo de lucro que pretende generar conocimiento y crear proyectos subacuáticos en principio a nivel estatal. Lo que hace SONARS es tiene un equipo multidisciplinar y lo que hace es generar y apoyar proyectos que ya están en marcha. Por ejemplo, ahora hay 3 o 4 proyectos los más potentes, que son la Carta Arqueológica Subacuática de Tenerife, está el proyecto Portijol en Valencia, está en marcha otro proyecto en Cataluña, pero no puedo darte muchos datos todavía porque todavía falta la respectiva burocracia. Y está finalmente el mío, que es el proyecto IAMS, que es la investigación arqueológica subacuática de las cuevas de Mallorca, en el que yo llevo un proyecto con otras asociaciones de Mallorca e internacionales, y SONARS ofrece digamos, ese paraguas burocrático, ese paraguas metodológico y de equipo humano que hace que facilita muchísimo las cosas a cualquier arqueólogo que quiera tirar adelante un proyecto arqueológico, en este caso subacuático. Porque más o menos, a grosso modo, SONARS es una especie de facilitador de proyectos, simplemente a cambio de poder realizar pues, publicaciones, ponencias y ese pequeño grado de curiosidad que todos los arqueólogos tenemos de intentar mejorar en esta materia como es la arqueología subacuática, la verdad. Quería entrar, como son equipos multidisciplinares, Sí. en tu caso, Manel, ¿cuál es tu labor, tu función dentro de ese equipo? ¿Qué es lo que tú aportas? ¿Cuál es tu formación o qué es lo que tú aportas ahí? Porque imagino que tendréis submarinistas avezados, súper profesionales, luego también tenéis arqueólogos, historiadores. Tú Sí. en todo eso, ¿qué es lo que estás? Bueno, en mi caso, yo de la asociación, yo soy vocal, no ocupo nada a nivel, digamos, de la junta directiva, solo soy vocal. Y a nivel del proyecto, de que yo llevo el proyecto IAM, soy el codirector junto al doctor Florian Huber de la Universidad de Kiel en Alemania y de Francesc Gracia y Xisco Gracia de la Sociedad Espeleológica Balear. Mi formación académica, yo soy licenciado en Historia, estoy haciendo el doctorado en la Escuela Internacional de Estudios de Doctorado de Estudios del Mar, de IMAR, de la UCA, de la Universidad de Cádiz. Soy buzo profesional y buzo full case de cuevas. Entonces, mi pasión siempre ha sido la subacuática, la arqueología subacuática. Y sobre todo el tema de las cuevas. Esto al principio que podía ser muy apasionante y muy atractivo, pues no es un camino nada fácil, porque aparte de que tienes que seguir los estándares de seguridad y los estándares del buceo,
ya no sirve el buceo recreativo, sino que tienes que pasar ya al buceo técnico. El entrar en una cavidad sumergida, kárstica, con poca visibilidad, pues tienes que tener una preparación previa que hace que todos los esfuerzos sean pocos para poder salir con vida cuando las cosas se complican dentro de una cueva. Entonces, para mí ha sido todo un reto a nivel personal y a nivel profesional, no solo por la formación que he tenido que hacer previa, porque yo ahora mismo llevo 5 años de duro trabajo, no solo por el hecho que te comento de la preparación previa, sino porque yo tenía una idea fija y yo sabía lo que quería hacer, y quería hacer arqueología subacuática en cuevas, mejorar la metodología y mejorar la arqueología en este aspecto, sobre todo aquí en España. Es cuando tú haces algo, digamos, más innovador o más novedoso, te encuentras que no hay bibliografía al respecto. Digamos que abres un camino, ¿vale? O no es que lo haya abierto, sino que digamos que aquí no estaba muy andado este camino, a diferencia de quizás otras partes del mundo, como puede ser Australia, como puede ser sobre todo la península del Yucatán en México, que allí es donde las cuevas están más estudiadas y más desarrollados los estudios. Sin duda, siempre que he tenido que pedir consejo, siempre que he tenido que pedir algún tipo de orientación, siempre he echado mano de los compañeros del INAM y del INA de México, que ellos ya llevan muchos años en esta línea de investigación. Cuando hablamos de líneas de investigación, hablamos de personas, equipos humanos, equipos científicos avalados por una universidad económicamente, ¿vale? Y humanamente. Aquí, en mi caso, no he sido capaz durante todos estos años de conseguir una financiación propia de la universidad ni de ninguna entidad. Primero porque mi proyecto era muy novedoso y no formaba parte de un proyecto previo de una universidad. Y segundo, quizás porque no me he sabido mover o quizás no he sabido cómo gestionar esta materia, pero tengo que reconocer que la parte más complicada de todo ha sido esto, el tema económico. A diferencia de lo que te estoy contando, en cambio, el equipo humano sí que he podido recopilar o recoger conmigo, estar conmigo un equipo fantástico, un equipo de arqueólogos, geólogos, topógrafos, técnicos de sistemas de información geográfica, de SIC, paleontólogos, algo extraordinario. Personas que me han ayudado desinteresadamente y en las que yo he intentado siempre darles un feedback, darles siempre posibilidad de hacer publicaciones e intentar conseguir avanzar en sus propios caminos. Y hasta la fecha, hasta esta campaña de 2020, que la hemos sacado a duras penas, porque ha sido muy complejo en una época de COVID, donde todo el mundo tiene muchos problemas, no solo económicos, sino también pues, de logísticos, por familias, etcétera, pues hemos sido capaces de sacar una campaña de 8 días intensiva, muy dura, en la que los resultados todavía están llegando poco a poco, pero la verdad es que son muy esperanzadores en lo que es la temática de metodología. Si hablamos de metodología, yo creo que el estudio que estoy llevando a cabo, que forma parte de una tesis doctoral que la que estoy realizando en la Universidad de Cádiz, que trata sobre técnicas y metodología de prospección en cavidades sumergidas, dentro de lo que es el programa de Historia y Arqueología Marítima de la IBMAR. Creo que este año vamos a dar un puñetazo en la mesa y creo que vamos a avanzar mucho. La fotogrametría, los avances en los sistemas de técnicos nuevos de topografía subacuática han sido bastante prometedores, han sido bastante buenos, y ahora queda recopilar, crear todo este engranaje y ver si realmente lo que se ha hecho ha valido la pena
o no encaja. ¿Sabes a lo que refiero? Puede que tú tengas muchas cosas, pero luego no haya manera de que se unan, Aunque yo creo que soy optimista, yo creo que sí que va a ser así. El año pasado se hizo una primera campaña, la campaña de 2019. Gracias a los compañeros de Explore Extreme se hizo una difusión importante a través de vídeos que estuvieron en las redes sociales y que han llegado tanto a nivel nacional como internacional. Y la verdad es que es de agradecer esa profesionalidad y ese interés por ayudarnos a hacer lo posible. Y este año ha habido un freno que ha sido el momento económico. El momento económico que me ha obligado finalmente aunque ya te digo, aunque he estado meses intentando conseguir financiación de diferentes entidades, tanto nacionales como internacionales, por ahora muchas faltan por responderme, todavía no han llegado a la respuesta, pero no he sido capaz de conseguir financiación. Y entonces hemos tenido que al final, gracias a los compañeros de Sonars otra vez, que es mi paraguas, es el paraguas que todos tenemos que nos ayuda en momentos de dificultad a realizar un crowdfunding junto con la Fundación Hispania Nostra, en la que la verdad es que servirá para pagar los gastos básicos de todos los compañeros que vinieron, echarnos una mano en esa campaña que se realizó la segunda semana de octubre de este año. Y a pagar, sobre todo, la fotogrametría en la que este año apostamos muy fuerte y trajimos no sé si quizás puedo decir que es el mejor del mundo, pero sin duda es uno de los mejores del mundo, que es John Kendall de la Global Underwater Explorers, de la GUE, y la verdad es que ha realizado una fotogrametría extraordinaria que nos servirá para conocer a fondo los yacimientos arqueológicos que hay dentro de las cuevas de Mallorca. Creo que me he enrollado un poco demasiado, pero ya lo he soltado ya un poco así. Por favor, enfócame ahora tú. Luego corta lo que necesites. Bueno, nada, te agradezco que nos hayas puesto en contexto de la dificultad, por un lado, que conlleva un estudio de estas características, y por otro lado, la amalgama y el ensamblamiento de tantísimas patas para llegar a realizar una investigación de este caso. Como los que nos van a ver, nos van a escuchar, los lectores de la revista, les estará pasando por la cabeza lo mismo que a mí. ¿En qué consiste esa técnica fotogramétrica que hace que haya un punto de inflexión en esa investigación? ¿En qué consiste de una manera entendible por todos? Claro, me imagino que será complicada de explicar, pero ¿en qué consiste? No, para nada, para nada. Cuando tú entras a una cavidad kárstica, cuando entras a una cueva, digamos que tú haces una foto, ¿vale? Haces una foto. Y si eres capaz de hacer una o dos fotos, ¿vale? Ya es mucho, porque es muy fácil que el sedimento en suspensión, ¿vale? Se levante y te quedes en visibilidad, no voy a decir nula, ¿vale? Pero una visibilidad que te permita a duras penas ver el hilo donde tienes que volverte para salir de la cueva, ¿no? Entonces, cuando tú traes a una persona, en este caso a John Kendall, y es capaz de tener una flotabilidad y realizar una fotogrametría, que en el fondo, para los que no lo sepan, lo que es una fotogrametría, es un solapamiento de muchas fotos, ¿vale? Alrededor de un objeto. En este caso, la fotogrametría no solo se ha hecho de un objeto, se ha hecho de todo el yacimiento. Estamos hablando de un yacimiento de unos 200 metros cuadrados. Entonces, es una montaña, es como una pirámide, ¿vale? Estamos hablando concretamente de la cueva de Sesayguades, en el Bahía de Alcanada, en el Bahía de Alcudia, de un yacimiento con muchísimos restos cerámicos todavía por estudiar, que servía como un posible punto de aguada, aunque estamos en ello intentando averiguar si eso era realmente así o no. Y gracias a la fotogrametría nosotros podemos conocer el contexto de esto. Es como cuando tú haces imagínate
que tú ves un yacimiento arqueológico, ¿vale? Y ves una foto de dron, ¿vale? Y ves una foto y has visto en un momento una foto, con una sola foto, tú ya ves el yacimiento, ostras, y dices, vale, hay una muralla, hay una serie de cerámica por aquí, ¿vale? Eso en una cueva es muy difícil. Entonces, crear una fotogrametría, ¿vale? 3D permite alejar, acercar el modelo, conocer dónde cada punto geoposicionado, sabes el norte de ese modelo, sabes la distancia que hay entre cada uno de los objetos, sabes la dispersión, sabes exactamente cuál es, puedes saber la cronología de cada una de esas piezas que te encuentras tranquilamente desde el ordenador de tu casa, aumentando el modelo, ¿vale? Y tomando medidas, por ejemplo, del cuello de la ánfora, ¿vale? De una asa, de lo que es el labio, ¿vale? Simplemente aumentas, puedes intentar ver el filigrane o el título picti, ¿vale? De la propia cerámica para intentar saber qué taller cerámico realizó esa ánfora o ese jarrón, digamos, decirlo así, y entonces tú todos esos datos los vas recopilando, ¿vale? Y te pones en contacto con arqueólogos tanto de nuestro país como de cualquier, a nivel internacional, y compartes en pantalla esa fotogrametría. Esa fotogrametría es como si tú estuvieras buceando. Imagínate, yo si ahora te la compartiera, estaríamos los dos dentro de la cueva, ¿vale? Nos moveríamos como querríamos, ¿vale? Y si vieras una pieza que te pareciera interesante y que yo no supiera la cronología ni su morfología, pero tú sí, me dirías, acércate un momento allí, nos acercaríamos, el modelo se acercaría hacia ti, ¿vale? Y seríamos capaces de medirlo, ¿vale? Saber el color de la pasta, su textura y su morfología, y tú serías capaz de decirme, Manel es este tipo de, ¿sabes? Y solo con eso, tienes una base de datos para siempre, ¿vale? En el que ya, si nadie más vuelve a bucear dentro de esa cueva, no pasaría nada, porque ya tenemos toda la información. ¿Sabes a lo que me refiero? Evidentemente, siempre se podrá adquirir más información con una excavación. Si es que fuéramos excavando y esa pirámide la fuéramos extrayendo por estratos, como si lo cortáramos como mantequilla, ¿vale? Iríamos, evidentemente, conociendo más. Pero en el caso de que nunca nadie más pueda volver a entrar allí, nosotros ya tenemos toda esa información gracias a la fotogrametría. Tenemos el modelo, tenemos el yacimiento en nuestras manos. Y eso es fantástico cuando se puede conseguir. Y este año, si todo va bien, no he conseguido ver el último modelo 3D, pero soy muy optimista en que creo que va a ser así. Y esa solo es una de las técnicas que utilizamos para la campaña. Para los neófitos, pues es muy interesante la explicación que has dado, porque a mí ya me ha quedado claro y cada vez que escuche lo de fotogrametría me va a quedar meridianamente claro y voy a rememorar este momento donde nos lo has explicado también. Quería comentarte, si ya de por sí eh, acercar al público, no quiero decir público, a la sociedad, los hallazgos arqueológicos terrestres, pero que tiene siempre ese componente turístico de que lo puedan visitar, ponerlo en valor, los municipios puedan volcarse. Lo digo porque yo vivo en un pueblo de la Sierra de Madrid donde hay unos yacimientos visigóticos. Ya hemos salido en la prensa, en la televisión, una asociación cultural de la zona, bueno, del pueblo, pues los ha trabajado, ha habido voluntariado, bueno, hay una serie de componentes que, claro, en un yacimiento de carácter subacuático y encima kárstico, ¿no? Que eso es como un cenote, entiendo, no Sí, sé cómo. sí. Bueno, pues claro, eso podrá musealizarse o hacer una exposición o se puede hacer documentales, pero lo que no va a poder la gente es verlo y por lo tanto toda la zona no va a poder ver una repercusión de ese hallazgo y lo hace más complicado si cabe. Eso, cómo se sortea esa dificultad y ahí habrá que tirar mucho de imaginación para que llegue a la sociedad, ¿no? Sí y no. Sí y no. Muy buena pregunta, Antonio. Eh, es el siguiente paso. Es el siguiente paso que el proyecto IAMS está desarrollando o que va a desarrollar. Es la visualización virtual, ¿vale? Eh, al igual que hoy en día nadie puede entrar en Altamira o hay digamos, unas visitas acotadas, no restringidas, en el que solo puede entrar X personas durante X tiempo por el tema
del dióxido de carbono, etcétera, etcétera, que puede perjudicar las pinturas, y se está creando una visualización virtual con las gafas y tal. Ahora mismo se está desarrollando en Australia y también creo que en Malta tiene una sede, un nuevo ROP, digamos así, que se llama Boxfish, ¿vale? Pescado, caja, Boxfish, ¿de acuerdo? En el que tiene un gran angular, ¿de acuerdo? Y cuando entras en la cavidad, te crea aparte de que te queda el 3D, ¿vale? Tú mismo podrás gestionar con tus gafas, podrás ir viendo el yacimiento, podrás ver exactamente estalactitas de las estalagmitas, las restricciones que tienen que pasar los exploradores para poder acceder a las cámaras aéreas. Todo eso, el futuro va por la visualización virtual. Y no nos alejamos tanto de una persona que no pueda desplazarse en Yucatán o el Machu Picchu a ver a las ruinas, lo mismo va a pasar con las cuevas. Siempre que se pueda conseguir una buena visibilidad, que no es fácil, en una cavidad, con un buen equipo, con una buena iluminación y por ejemplo, con un dispositivo como Goldfish, el futuro es museos, ¿vale? O visualizaciones virtuales, ¿vale? A través de la pantalla o de las propias gafas 3D. Yo creo que es un pasito más, hacia lo que es la prospección arqueológica, hacia mi propio proyecto. El gran problema que tiene, porque siempre hay un problema, Antonio, y casi siempre se llama de la misma manera, es el problema económico. No se alquilan, los boxes no se alquilan, y comprarlo cuesta, al menos el presupuesto que me dieron a mí, 28.000 euros. Entonces, claro, utilizarlo para hacer una visualización virtual de una cueva, de un yacimiento, y luego, ¿qué hago yo con un dispositivo de 28.000 euros en mi casa? Entonces, eso hay que llegar a acuerdos con universidades, entidades científicas, etcétera, etcétera, incluso con entidades portuarias, náuticas, lo que sea, ¿vale? Para poder, digamos, llegar a un acuerdo de colaboración, ¿vale? Y ese mismo dispositivo que nos sirve a nosotros para entrar a una cueva y poder hacerlo, serviría para ellos para poder ver qué tal están los barcos dentro del puerto, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que eso es el futuro. Yo, en mi caso, no solo llevo la codirección del proyecto de Mallorca, llevo otra codirección del proyecto de la Falconera cerca de Sitges, en las costas del Garraf. Y allí estamos trabajando en una de las cuevas más contaminadas y más peligrosas de España. ¿Qué hemos hecho allí para poder prospectar, para poder entrar en visibilidad casi cero? Nosotros llegué a un acuerdo con el centro con la Universidad de Gerona, con el CIRS, con el Centro de Robótica Submarina de la Universidad de Gerona, e introducimos un ROP. Y ese ROP a mí me creó la volumetría, gracias a un sonar multibeam, me creó el 3D de la cueva, ¿vale? Claro, digamos que me crea el 3D de la cueva, y a mí me sirve para comprobar ciertas partes para posibles prospecciones, sondeos arqueológicos, etcétera, etcétera. Pero para un usuario normal, para una persona de pie de calle, pues no vería datos, vería una nube de puntos, ¿vale? Que se solapan, y dirías, bueno, pues vale, pero ¿eso de qué sirve? Para mí sí que me sirve, porque realmente yo saco las conclusiones que buscaba, pero ahora mismo, a tu pregunta, la única respuesta que podemos darles es esa: la virtualización 3D a través de esos nuevos dispositivos que se están desarrollando hoy en día, que sean boxes y que van a ser museos virtuales que se podrán ver desde, quizás, ya te lo digo, quizás en los propios museos, quizás en estas grandes pantallas que te puedes encontrar en Cinemascope, no sé cómo se llaman ahora, o a través de la visualización de gafas, o etcétera, etcétera. Va por ahí, yo creo, el futuro en la virtualización y la muselización de estos yacimientos.
veo que hay como dos grandes figuras aquí, ¿no? Por un lado está la tecnología, la enorme cantidad de tecnología que hay que aplicar y los enormes costes, con lo cual tecnología y costes, pero ahora quiero ir un poco más a la parte más de picar en la curiosidad del lector de Iberae, del lector de nuestra revista, qué es lo que lleva a que todo este despliegue, toda tu tesis, todo tu trabajo, todas estas personas, qué es lo que os lleva, dónde está el origen de todo esto, qué pasa en esa cueva, qué es lo que ha Bueno, originado todo este despliegue. bueno, no es que sea solo esa cueva. Estamos hablando de las cuevas en general, ¿de acuerdo? Para eso vamos a hacer una pequeña paso atrás, ¿no? Sabemos que al final del Pleistoceno, ¿vale? Y al comienzo del Holoceno, ponemos hace 12.000 años, el mar bajó su nivel, ¿de acuerdo? Bajó su nivel de una forma importante, ¿de acuerdo? Y a partir de entonces comenzó a subir, ¿vale? Nosotros tenemos una serie de cuevas, ¿vale? Aquí, en España, ¿de acuerdo? Algunas en Francia y lo que te digo en Yucatán. Tenemos el claro ejemplo de la Grota Cosquer, no sé si la conoces. La Grota Cosquer es fundamental para que todo el mundo me entienda. La Grota Cosquer está en Marsella, ¿vale? Muy cerquita de Marsella, Escalanques, ¿de acuerdo? En el que hace apenas finales de los 70, por ahí, hubo un señor, un submarinista, que encontró una cueva a 35 metros de profundidad en el mar y se introdujo dentro. Y se introdujo dentro, entró, hasta casi 200 metros de introducción. Y cuando llegó allí encontró una cámara aérea. Ostras, qué interesante. Y cuando encendió su linterna, se dio cuenta de que había pinturas murales del solutrense y del gravetiense, una Altamira, ¿de acuerdo? De una manera impresionante, y para él era inentendible cómo podía haber el hombre pintado eso, ¿vale? En la antigüedad, ¿de acuerdo? Muy fácil. Pues el mar hace 12-15.000 años estaba, dependiendo de la zona del Mediterráneo, digamos que pudiera llegó a estar hasta 100 metros por debajo del nivel actual, ¿vale? Todas esas cuevas estaban eran cuevas terrestres. De acuerdo. Partiendo de esa idea, ya sabemos que estas cuevas no siempre han estado subacuáticas. Muy bien. ¿Cuál es la idea? Cuevas como el Yucatán han sido cuevas en México que sí que han estado habitadas. ¿De acuerdo? Incluso el esqueleto de Naya, que ha sido los huesos más antiguos encontrados en América, y están en un cenote de México. Estamos hablando de los más antiguos de América y están en un cenote de México sumergidos. ¿Por qué? Porque esas cuevas allí sí que estuvieron habitadas. ¿Estuvo habitada la cueva Cosquer de Francia? Puede ser, puede ser. Quizás solo era un santuario donde allí iban a pintar caballos, bisontes, ¿vale? Tal cual. Simplemente quizás solo era un santuario de meditación para la caza y tal y cual. Bueno, lo que quieras. Se puede. En nuestro caso, yo, sobre todo en el proyecto de Mallorca, ¿estuvieron habitadas esas cuevas? No, no estuvieron habitadas. ¿Por qué? Porque la regresión marina, ¿vale? A partir de los 12.000 años ya comenzó a subir el nivel del mar. Y la constancia que se tiene de los habitantes más antiguos de Mallorca, estamos hablando de 3.000 a.C. ¿De acuerdo? Por lo que esos habitantes de los primeros pobladores de Mallorca ya encontraron las cuevas llenas de agua. ¿De acuerdo? Bueno, y dirás, vale, entonces, ¿cómo es que hay yacimientos arqueológicos dentro de las cuevas de Mallorca? Bien, pues hay yacimientos arqueológicos en las cuevas de Mallorca porque esas cuevas se utilizaron como puntos de aguada, ¿vale? Puntos donde los antiguos talayóticos, los primeros pobladores de Mallorca iban a coger agua. Entonces, no solo eran puntos de aguada para los pobladores los antiguos pobladores, sino también
para las rutas comerciales, ¿de acuerdo?, que se desplazaban desde Hispania hasta Italia, ¿vale?, por el estrecho de Bonifacio, ¿vale?, y realizaban esas transacciones comerciales. Eso ha hecho que las cuevas interiores, ¿vale?, en las que yo trabajo, con Genovesa, Sagleda, ¿vale?, Drive de Santagní, esas cuevas interiores tienen restos arqueológicos, pero mucho menores. Son pequeñas piezas que te encuentras, que hay que catalogarlas, ¿vale?, porque ha sido de un consumo, digamos, local, ¿vale?, donde cientos y cientos de años esa población ha ido a coger agua allí, ¿vale?, y digamos que se ha abastecido de eso. Pero esa entrada donde iban a coger agua, esa cueva donde iba a entrar agua, colapsó y se cerró, ¿vale? Eso es la razón por la que nosotros encontramos a cientos de metros de la entrada de la cueva actual esos restos arqueológicos, ¿vale? Eso es por una parte. Y la otra parte, en la cueva que nos hemos comentado, que es la más importante, sin duda, es única, que es la cueva de Sesayguades, esa forma parte de una ruta comercial. Digamos que forma parte de un punto de agua de una ruta comercial o de una ruta marítima, pero además está cerca de la ciudad romana de Polentia, ¿vale?, en Alcudia, que es un punto estratégico de la cultura romana, ¿vale?, y allí es donde más restos arqueológicos o restos cerámicos han encontrado. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú, no? Allí, vale, pues tenemos dos incógnitas. Una, mi tesis arqueológica, mi tesis doctoral estudia qué, cómo y cuándo un arqueólogo puede prospectar dentro de una cueva. Esa es mi tesis. Y yo tengo que dar respuestas a todas esas preguntas. ¿Cómo? ¿Cómo puedo hacer un levantamiento topográfico de un yacimiento arqueológico dentro de una cueva a 200, 400 metros de la entrada? ¿Cómo puedo saber exactamente el punto GPS donde hay una ánfora romana a 200 metros de la cueva, de la entrada de la cueva? ¿Cómo puedo saber la cronología? ¿Cómo puedo saber si realmente esa agua era potable o no? ¿Cómo puedo, no sé, descubrir qué morfología, qué técnicas, cómo lo hacían? O sea, todo esto, ¿cuál fue los primeros pobladores que cogieron ese agua? ¿Fueron los romanos? ¿Fueron los musulmanes? ¿Fueron quizás los talayóticos? Eso es mi estudio, que además se complementa con el histórico, con el arqueológico, que es ¿por qué tantas ánforas romanas por qué tantas ánforas o ese material cerámico en esa cavidad? Hay estudios ya publicados de grandes científicos del ICAC, que como es Enric Colom y Ramón Járrega, que han sacado un artículo hace poco sobre la cueva de Sesayguades. Para mí me parece fantástico que ellos defienden un uso ritual, un uso como santuario de esa cavidad por el hecho de encontrarse muchas ánforas en muy buen estado, ¿vale? Y cosa que hace impensable que una persona, un antiguo, me introdujera una ánfora con lo pesada que es, ¿vale?, la llenara de agua y luego con burros o con caballos estirara, ¿vale?, a través de un pozo vertical de 8 metros para levantar semejante peso cuando realmente lo habían podido hacer con cubos de agua, con cubos de madera. ¿Sabes a lo que me refiero? Dices, ¿cómo puede ser? Pues digamos que su teoría es esa, que podría ser un santuario. Es cierto que la cronología de la cerámica que se encuentra en esa cueva sumergida, en ese pozo, digamos, tiene una cronología relativamente corta, ¿no? Estamos hablando de final de la República, principios del Imperio Romano, ¿de acuerdo?
Es una cerámica tarraconense layatana, ¿vale? Tiene en su gran mayoría, ¿vale? Y esa cotación, ¿vale? Hace que se creen muchísimas dudas, muchísimas preguntas. ¿Por qué? ¿Y por qué no encontramos restos anteriores o posteriores? Porque lo bueno que tiene esa cueva, a diferencia de las otras, Antonio, es que todo el mundo puede bucear en una cueva. Hasta ahora comienza a ser mucho más complicado. Ahora necesitas mucha burocracia, muchos papeles, muchos requisitos, pero hasta hace poco todo el mundo se podía pegar un buceíto dentro de una cueva. Y esos buceítos dentro de la cueva implican también expolio. Qué bonita esta ánfora, qué bonita esta jarra, qué bonito, pues para casa, para mi comedor o para mi terraza. Eso no solo pasa en las cuevas, eso pasa en toda la costa mediterránea. Entonces, la cueva de Sesighades, como es un pozo vertical con oscuridad total, sin luz y tal, claro, es mucho más difícil que alguien se meta a buscar nada allí. Entonces, esa ha sido la razón por la que el doctor Xisco Gracia, a finales de los 90, consiguió realizar una excavación extrayendo casi 200 ánforas, restos no fueron 200, digamos que fueron diferentes tipologías, pero quizás 50 o 60 solo eran completas, donde podía ser clasificadas porque se veía bien el cuello, pero se dieron cuenta del gran potencial que tenía aquella cueva. Y nosotros todavía seguimos en lucha para intentar responder a todas las preguntas que se han ido generando desde esas primeras excavaciones que se hicieron a finales de los años 90. Entonces, digamos que es un cómputo de cosas, un batiburrillo, ¿vale?, que hace que resulte atractivo para el espectador y también para los científicos. Y ojalá que fuera también para la administración y pudieran echaros una mano económicamente, ¿vale? Porque todo con dinero es mucho más fácil. Todo, digamos que no tienes que sufrir de la manera tan exasperada que lo hacemos para poder sacar cualquier tipo de dato o de documentación que realmente, digamos que si fuera un gran proyecto avalado por una entidad científica o docente, universidad o fundación de ámbito nacional o internacional, pues sería mucho más fácil. Te pongo un ejemplo, con esto acabo, con, por ejemplo, los proyectos del Yucatán. Normalmente siempre está el National Geographic detrás. National Geographic inyecta una gran cantidad de dinero, ¿vale? Que da la posibilidad a proyectos como el Gran Acuífero Maya, ¿de acuerdo? Dirigidos por el doctor Guillermo de Alda, un fabuloso científico, que tiene ese respaldo económico y esa potencialidad en publicaciones, en ponencias, que hace que todo se facilite mucho más. Debo reconocer que eso, Proyecto JAMS no lo ha conseguido, no digo yo que en un futuro lo consiga, pero ahora mismo estamos ahí. Pero todo con eso hemos sido capaces de resistir y aquí estoy hablando contigo, Antonio. O sea que tan mal no ha ido la cosa. Fascinante todo esto y te quería comentar para ir cerrando, porque esto, pues como ese gran pozo de agua es muy profundo, hay muchísimo que rescatar. Sí. Ahora mismo, ¿en qué momento se encuentra este yacimiento? O sea, es decir, queda mucho por descubrir, queda mucho por trabajar. Habrá próximas, si todos los medios se consiguen, habrá próximas expediciones o campañas, como has dicho. ¿Va a proseguir? Pues no lo descarto, pero digamos que queda un pasito más. Y ese pasito más solo lo puede autorizar patrimonio de Mallorca. Solo lo puede utilizar ellos y para eso necesitamos, aparte de los mejores periodizadores, sobre todo de Mallorca, de la ayuda de Xisco Gracia y de buenas documentalistas, discúlpame, necesitamos excavar. Si tú excavas, yo
sigo pensando desde que me metí en la cueva de Sasaihuades de primera vez, es una cápsula del tiempo. Yo creo que si pudiéramos excavar, quizás no solo la parte más fácil, sino la pirámide en sí, encontraríamos, creo, cosas extraordinarias. Y no me refiero a cosas extraordinarias de cerámica, sino si realmente seríamos capaces de saber quién fueron los primeros pobladores o quién fueron realmente las primeras rutas comerciales que pasaban por allí o que dieron o dejaron restos arqueológicos en el interior de la cavidad. Digamos que a nivel prospectivo este año hemos llegado a la cúspide. Sabemos todo, quedan muchos datos por analizar y por ver, pero cualquier avance ya en esa cavidad tiene que ser a través de una excavación controlada que puede durar años. Para nada hay que hacerlo en una campaña, ni en 2 ni en 3, pero porque estamos hablando de una dificultad extrema. Créeme, Antonio, que en el momento en que tú mueves una sola piedra, la visibilidad se vuelve, la turbidez se eleva de una forma exponencial. Tú empiezas a mover algo más y ya te has quedado en visibilidad cero. Entonces debería hacerse de una manera muy controlada, a, digamos, medio metro cada año, ¿vale? Piensa, y estamos hablando de una pirámide de 12, 14 metros, ¿vale? Pero de esa manera seríamos capaces de entender el contexto en sí, de entender la cavidad y el concepto de esa cueva para los antiguos, y sobre todo seríamos capaces ya de finiquitar lo que es el estudio en sí de la misma. Yo lo veo complicado y soy optimista, pero lo veo complicado pues, por la gran dificultad y no solo técnica, sino también económica. Yo, por mi parte, Antonio, sacar un proyecto arqueológico en época de COVID, tal como ha sido este año, poder hablar contigo, poder decir que se está haciendo algo en la subacuática, en cuevas, y que España estamos ahí, ¿vale? Que no nos hemos quedado atrás, sino muy al contrario, estamos intentando hacerlo lo mejor posible. Yo creo que es un logro y que no hay que desmerecer y que en un futuro, si las cosas pueden mejorar y conseguimos esa ayuda que es que tantas veces te repito durante toda la conversación, económica, financiera, que nos eche un respaldo y que nos apoye tanto a nivel logístico como económico, pues creo que tendremos la oportunidad de conversar muchas más veces y de darte muchas más sorpresas y de explicarte muchas más cosas sobre el mundo de las cuevas subacuáticas en España. Manel, muchísimas gracias por todo esto que nos has contado, por tu tiempo, por tu disponibilidad. Gracias a Sonar por participar en 2 números ya de nuestra revista, y la invitación a que sigáis participando y sigáis informándonos de vuestros avances, todos ellos que consideramos muy importantes. Iberae es una revista que se ha constituido siempre para poner en relieve el patrimonio cultural y el patrimonio natural de la península ibérica, por supuesto de sus costas, por supuesto de las islas adyacentes. Quería preguntarte, esto es una curiosidad que me ha surgido, la parte material de lo extraído, ¿dónde está musealizada? ¿Dónde se expone? ¿Está en museos de Mallorca, en museos nacionales? ¿Dónde está todo ese material, aparte de lo que obviamente se haya expoliado, estará en casa de alguien, pero ¿dónde está el material, referencia museística de lo allí encontrado o extraído? En principio se puede ver en el Museo de Mallorca. En el Museo de Palma hay restos de la cerámica de la cueva de Sesjaiguades, ¿vale? Desconozco si en el resto de museos de Mallorca, por ejemplo el Museo de Manacor, pues hay restos arqueológicos de las cuevas que tiene alrededor, sea Felanitx, sea Sagleda o sea Genovesa. Yo lo desconozco.
pero sí, probablemente así será. Yo, como me he centrado más en el trabajo de campo de forma metodológica, no he ido tanto a lo que, digamos, al tema cerámico, ¿no? Pero sí que es verdad que seguro que la cueva de Palma, perdón, en el Museo de Palma de Mallorca hay restos arqueológicos de la cueva de Sesiguales de Alcudia. Allí lo podéis encontrar. Y para finalizar, si alguien ve esta pequeña grabación o lee los dos artículos de Sonars del número 5 de Iberae y del número 6 de Iberae, que sale ahora en el mes de diciembre, si quiere hacer un seguimiento de todas las campañas, aportar, sumar a ello, entiendo que es todo vía página web o tenéis algún canal. ¿Cuáles son los medios para haceros un seguimiento? Aparte del que puedo hacer yo ya, que ya me habéis explicado la curiosidad, pero cualquier persona que se interese por vuestro trabajo, ¿cómo os puede seguir? Redes sociales, página web, Sí, un sí, poco nosotros tenemos, publicítate. nosotros tenemos Sonars como asociación, tiene una página de Facebook que se actualiza casi diariamente. El proyecto YAMS tiene también un link de Facebook que la gente puede seguirlo. Y también tiene una página web, sonasarqueología.org, ¿de acuerdo? Donde cualquier usuario puede ver el equipo de trabajo de Sonars y puede conocer más sobre sus proyectos individuales, ya sea de Tenerife, ya puede ser Portixol, ya puede ser IAMS en Mallorca. Tiene toda la información allí, al igual que el teléfono de contacto de cada uno de los representantes de las diferentes comunidades autónomas para si ellos tienen un proyecto o necesitan asesoría o necesitan que alguien les eche una mano desinteresadamente, pueden contar con nosotros en todo momento, que allí estaremos para apoyar la subacuática en España. Sí, sí. Y que seguiría hablando toda la noche porque me parece que el trabajo vuestro lo merece y espero que hayamos podido aportar desde Iberae un pequeño granito en la difusión de vuestro trabajo. Agradeceros a Rafael y a ti vuestras intervenciones, vuestros artículos y lo dicho, la puerta abierta para que nos sigáis contando y para que hagamos escuela de seguidores de este mundo tan fascinante, considero tan poco conocido y tan necesario para conocer nuestro patrimonio arqueológico. Muchas Pues gracias. gracias a ti, Antonio, por invitarme y por dejarme, digamos, aportar un granito de arena más a esta fantástica revista de Iberae y a vuestros estudios científicos. Gracias de verdad a ti, Antonio. Gracias.